hasta el 26, aunque yo solo leí una porción más reducida. Algunos consideran este capítulo como el pasaje más solemne y profundo y elevado que hay en el Evangelio de Juan, o si no en todo el Nuevo Testamento. Es una oración profunda de Jesús mismo orando por sus discípulos, puesto que es un acto de intercesión de Jesús. Se conoce comúnmente como la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función del sumo sacerdote? Interceder por el pueblo. ¿Y qué está haciendo Jesús en esta oración? Intercediendo por los suyos. Otros la llaman la oración de consagración. Sin embargo, este título no contempla la amplitud de la oración. Es una oración profunda y toca muchos temas. Es difícil quedarse con un solo tema en un texto donde uno ve palabras claves y repetidas varias. El cuadro de Jesús lavando los pies de los discípulos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, juntamente con las enseñanzas de los capítulos 14 al 16, que habla acerca de la venida del Espíritu Santo, entendamos que ya Jesús está pronto a partir y ya Él viene como preparando el corazón de los suyos para su ausencia. En esos capítulos 14 al 16 habla del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero en el capítulo 17, donde estamos, encuentra la culminación de esa etapa previa a la muerte de Jesús con una intercesión de Él. Según Hall, un escritor cristiano, solo Jesús podía orar en tal manera, combinando así por completo el sometimiento que él tenía al Padre y con la completa soberanía que él tenía sobre los hombres. El ejemplo de Jesús orando nos permite contemplar cómo ningún otro lugar su íntima relación con el Padre. Nosotros en esa oración que Jesús hace podemos conocer el corazón de Jesús. Mi esposo me dice, ¿tú quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo orar. Porque cuando tú oras, tú no mientes. Cuando tú oras, tú estás abriendo tu corazón a Dios y está saliendo desde tus entrañas esa oración. El corazón de Jesús se reveló en esa intercesión que él hizo por los suyos. Con esa oración no solo mostró qué tipo de relación tan íntima tenía con el Padre, sino algo que me parecía lo más hermoso, la preocupación sincera de Jesús por el bienestar de sus discípulos. Mis hermanos, Jesús estaba camino a la muerte. Yo debía estar pensando en ese momento cómo iba a morir, preocupado por ese momento. Y Jesús no estaba preocupado por su muerte, sino por sus discípulos. Y es hermoso entender cómo Él hace esta oración por ellos en ese momento crucial de su vida. Él está anticipándose también a los muchos que habrían de creer por el testimonio de los suyos con esa oración. Mis hermanos, este capítulo es la oración sacerdotal de Jesús, primero para Él mismo. De los versículos 1 al 5, Él ora hablando de sí mismo y de su misión. Segundo, de sus discípulos, esos 12 apóstoles que nosotros conocemos, que es la porción en la que yo leí y vamos a quedarnos el día de hoy. Pero por último, está también orando por los futuros seguidores. Es una oración muy completa que compone esa estructura y se dio en una atmósfera de confianza, no de resignación. Le dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el capítulo 16, versículo 33 dice así, e inmediatamente comienza a orar por sus discípulos. No es una oración de angustia, es una oración de un
corazón pastoral, de un maestro, de alguien que tiene discípulos y que está dejando un legado y que necesita salvaguardar algo importante. Es la más larga oración registrada de Jesús. Este capítulo es difícil de subdividirse porque uno encuentra palabras claves y muy repitentes y muy significativas como gloria, dar a conocer el nombre, el mundo, uno. Ahorita cuando estábamos leyendo dije varias veces el mundo, el mundo, el mundo. Pero nos damos cuenta que es céntrico la misión, porque Jesús inicia hablando ya de la culminación de su propósito en esta tierra y termina enviando a sus discípulos y pensando en los futuros seguidores. Por eso es que la misión de Jesús y el relevo de la misión de Jesús es crucial en esta oración. Uno se da cuenta que está amarrando todo el curso de la oración. En este capítulo se puede hablar de varios temas, sin embargo yo me quiero quedar en las 3 peticiones que hizo Jesús por sus discípulos. Por sus discípulos, 3 peticiones especiales hizo Jesús por ellos. ¿Qué dice esta porción? Que Jesús oró por sus discípulos y pidió a Dios que los guardase del poder de Satanás a los suyos, a los creyentes escogidos, apartándolos, haciéndolos puros y santos y uniéndolos mediante la verdad o su verdad. Es una oración sentida de Jesús en la que hace 3 peticiones especiales. Y si usted se da cuenta, él usa la palabra guardados, guardad, guárdalos. Por eso esa palabra ahí de cuidado, de guardar, de protección es vital y por eso este mensaje se llama a salvo. Porque es como si Jesús estuviera haciendo esto, un cerco alrededor de los suyos, una oración entendiendo que había algo que proteger y guardar. Cuando algo se guarda es porque es muy importante, ¿verdad? Y también porque puede peligrar, puede perderse, se lo pueden robar. Quiero mostrarles hoy a la luz de este pasaje que Jesús nos salvaguarda y nos capacita para cumplir la tarea y así continuar con su misión en esta tierra. Hay una razón y hay algo que Jesús está protegiendo al momento de orar por los suyos. Al hacer esa oración por los suyos, Jesús está salvaguardando a los que van a cumplir la misión. Jesús cumplió el llamado de Dios de hacer la obra redentora, pero ahora había una tarea que culminar de parte de sus discípulos y era ir y predicar este evangelio a todas las naciones de la tierra. Había algo que todavía no estaba terminado. Entonces, ¿cuál era el peligro? ¿Cuál era el riesgo si esto no se llegaba a cumplir? Por eso Jesús hace la protección con una oración poderosa como esta. Hoy quiero mostrarles que en Jesús estamos a salvo de la división, del maligno y del error. En Jesús estamos a salvo de la división, del maligno y del error. Ojo, y yo quiero que ustedes entiendan en Jesús y entendamos qué significa estar en Jesús, porque alguien diría, entonces quiere decir que no nos va a tocar la división, quiere decir que el maligno no nos puede tocar y quiere decir que el error no nos puede tocar. Ojo, la clave está en las 2 primeras palabras. En Jesús, en Jesús. Y quiero mostrarles que como este texto puntualmente Jesús está orando por sus discípulos. ¿Cuáles son esos discípulos? Esos 12 a los que él 3 años enseñó, 3 años pastoreó, 3 años estuvieron con él y él ahí enseñándole, siendo maestro de primera mano, durmiendo con él, haciendo misiones con él de ciudad en ciudad, viendo, palpando los milagros de Jesús. En todo este texto que yo leí, nos menciona
cuáles son esas características de esos discípulos. Esos discípulos son elegidos, son obedientes, conocen a Dios y a Cristo, aceptan la verdad, oraron por Jesús, viven en el mundo, son mantenidos por el poder de Dios, son uno como el Padre y Jesús son uno, tienen su gozo, no son de este mundo, son consagrados por la verdad, son enviados así como Él fue enviado y son amados como el Padre ama a Jesús. ¿Por qué menciono estas características importantes de los discípulos? Porque es importante para nosotros evaluar si somos discípulos de Jesús y si cumplimos estas características para ser un discípulo del Señor. Si nosotros cumplimos con esas condiciones y esas características de ser un discípulo real de Cristo, entonces en Jesús, eso es lo que significa estar en Jesús, seremos salvos de la división, seremos salvos del maligno, no nos puede tocar. Puede hacer alaracas alrededor de nosotros, pero no nos puede tocar y seremos salvos del error. Y es interesante porque la primera petición de Jesús fue: Padre, guárdalos. Y eran las palabritas que yo les decía a ustedes que estaban claves y repetidas en ese texto. Padre, guárdalos. Y dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y es interesante que Jesús hizo toda esta oración con su pronta partida en mente. Él sabía que ya no permanecería más en el mundo, pero sus discípulos sí. Por lo tanto, ellos necesitaban oración especial. Necesitaban oración porque estos 3 años de discipulados únicos durante su ministerio terrenal estaban por terminar. Necesitaban oración debido a las circunstancias que rodeaban la partida de Jesús. Recordemos, hubo traición, hubo arresto, hubo pruebas, hubo golpes, hubo crucifixión, hubo resurrección, hubo ascensión. Era todo un drama lo que los discípulos estaban viviendo o iban a vivir con la muerte de Jesús. Ellos necesitaban oración. Necesitaban oración porque Jesús no estaría ahí en su presencia corporal para ayudarlos. Necesitaban oración debido al rol tan importante que iban a desempeñar, la extensión del reino de los cielos. Jesús ya no estaría en el mundo. Él ya se ha despedido de él. Pero los discípulos permanecen en él expuestos. Y si al maestro le hicieron todo lo que le hicieron, ¿qué se podría esperar para los discípulos? Les pregunto, ¿necesitaban o no oración? ¿Acaso no había un imperio agresivo? ¿Acaso no habían unos religiosos al acecho buscando la caída de Jesús? Ahora los discípulos iban a quedar como expuestos. Había una necesidad inminente de oración. No fue en vano que Jesús hace esta oración por los suyos. Mis hermanos, la intercesión es necesaria. La intercesión es importante, la intercesión es indispensable en la vida de un cristiano. Una oración en momentos cruciales. La intercesión de un líder por sus discípulos no es más que la muestra de amor. Que tu corazón arda por esas personas que Dios ha puesto a tu cargo. Si aún pierdes el sueño, si aún pierdes la prioridad de tu vida, no te extrañes, porque el corazón de Jesús fue ese. Estaba a punto de morir y no se importó él. Le importaron los suyos, le importó la misión, le importó el llamado y la tarea que había por delante, que aún no estaba totalmente culminada. Que era necesario la mano de obra de ellos, que era necesario que los pies de ellos fueran
que dice el texto en el versículo 11. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Cuál es la primera petición? Y ahí nos damos cuenta cuál es el primer riesgo, el primer peligro, lo primero que Jesús está observando donde pueden resbalar sus discípulos, y es en la unidad. Y yo les decía, ¿estar juntos es igual a estar unidos? No. ¿De qué tipo de unidad estaba hablando entonces Jesús? Mis hermanos, hay una necesidad inminente de oración ante el riesgo por las situaciones que pueden generar división y truncar el propósito de Dios. Jesús estaba adelantando porque Jesús estaba mirando un propósito mayor, un propósito de salvación para la humanidad, y todo lo que pudiera ser obstáculo para eso, Jesús entendió que necesitaba y ameritaba rodear a los suyos de oración, porque vendían algo que iba a ser oposición para el cumplimiento de esa misión. El problema más grave que podrían enfrentar los discípulos ni siquiera era la tristeza por la partida de su maestro. Ni siquiera eran las persecuciones que podrían vivir por parte del imperio y de los religiosos de la época. Ese era el problema. La preocupación más grande de Jesús era que perdieran la unidad, que perdieran su propósito. Hay una frase célebre que dice: divide y reinarás. ¿Qué pasa cuando hay división? Y no división física. Reinan las tinieblas. Hay caos. Una empresa se divide. Si una empresa se divide, quiebra. Si una iglesia se divide, fracasa. Si una familia se divide, fracasa. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. La división, mis hermanos, es como la trampa del diablo para destruir. Jesús tenía claro que lo único que podía truncar el propósito de Dios, el cual debía reproducirse a través de sus discípulos, que era que el evangelio fuera predicado a todas las naciones, era que ellos se dividieran. Por eso la oración que hace es: guárdalos para que sean uno. Uno en unidad de espíritu. Mis hermanos, la única manera en la que el diablo puede destruir una familia, una iglesia, es dividiéndola. Una organización, cualquier comunidad. ¿Cómo está el país? Dígame. ¿Cómo está Colombia? Dividida. ¿Y cuál es el resultado de esa división? Ha reinado el caos. Hay delincuencia. El narcotráfico ha crecido, los grupos delincuenciales y alzados en armas. Mis hermanos, la división trae una atmósfera espiritual tan fuerte que lo que viene arrasando y trayendo es destrucción. Por eso es que Jesús estaba adelantando Señor, guárdalos para que sean uno. Dios está haciendo un llamado a la iglesia: sean uno. Sean uno. ¿De dónde vienen las divisiones? Santiago 4:1 nos los muestra. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas. Siempre están librando una guerra en su interior. Mis hermanos, las divisiones son productos del egoísmo, del orgullo, de las malas interpretaciones doctrinales, de conflictos personales, de liderazgo deficiente y de los chismes. Por eso hay algo que debe ser protegido dentro de la iglesia del Señor. Si hay algo que debe ser protegido dentro de la iglesia del Señor, ¿qué es? ¿Qué es? La unidad. Si hay algo que tiene que ser protegido dentro de las familias, ¿qué es? Si hay algo que tiene que ser protegido dentro de una empresa y dentro de una comunidad, ¿qué es? La unidad. Jesús lo vio y se adelantó a ello. ¿Cómo opera la división en medio de los hogares?
las empresas o las iglesias. Mis hermanos, en primer lugar, la división reina en medio de los hogares, las familias, las empresas o las iglesias por la contaminación que existe al interior. Si no se abre una endija, no puede entrar el mal. ¿Cuándo entra la división? Cuando entró la duda, cuando entraron los juicios, cuando entraron las mentiras, cuando entró las peleas, cuando entraron la desconfianza, cuando entraron cosas que nosotros abrimos de naturaleza pecaminosa, allí agarra fuerza la división. Cuando hay puertas abiertas por algún pecado no confesado en un hogar, en una comunidad o en una familia, entra la división. Y en algún momento es una atmósfera y es un ambiente que puede llegar a ser espiritual también. Por eso, ¿cómo actúa esa división? Primero, ¿cómo actúa la división? Hace ver al otro como un contrincante. En el peor de los casos, como un enemigo que debe ser destruido. Cuando hay división, aún en medio de un hogar, mi esposo no es mi compañero y mi amigo, es mi rival. Y todo el tiempo ando como con los guantes a la defensiva. Y si me dice algo que no me gusta, le muestro los dientes. Hace que cada uno se separe y busque su propia independencia. Se distancie de aquellos que no piensen o crean lo mismo. Hace que cada uno intente desacreditar la conducta de lo que hace la otra persona o lo que hace la otra persona. Hace que la división fusione el chisme, la crítica despiadada, la calumnia y comience a reinar el espíritu de mentira. Donde hay división, hay chisme, hay pleito, hay peleas, hay calumnias, hay mentiras, hay gritos, hay de todo maledicencia. Abre grietas o brechas que a pesar de estar muy cerca comienzan a gobernar lo que les dije ahorita. El objetivo final que busca la división o ese ambiente o ese espíritu belicoso dentro de un hogar, una comunidad, es separación. Divorcios en las comunidades, separaciones o enemistades. Y cuando el diablo logra dividir, ¡bingo! Lo logró. Se infiltró, hizo daño y destruye. Planta dudas y críticas a la propia familia, a los propios compañeros de trabajo, a los jefes y en el caso de la iglesia a los hermanos de la fe o a los líderes. Utiliza la lengua para insultos o por debajear a otros. La falta de perdón y la amargura comienza a gobernar y a manipular las vidas, el hogar, la familia o la iglesia. Hace que prime el orgullo. ¿Y yo por qué me voy a dejar? Yo no soy menos. A mí me tienen que buscar, a mí fue el que me ofendieron, a mí me tienen que venir a pedir perdón. Prima la acusación y los señalamientos. Y siembra infidelidad y traición. Mis hermanos, necesitamos que Dios nos guarde de la división. No en vano Jesús oró a Dios pidiendo que sus discípulos fueran uno. Jesús oró para que ellos fueran uno y uno según el ejemplo de unidad de Dios, el Padre y de Dios el Hijo, para que sean uno, así como nosotros. Ese es el tipo de naturaleza. La unidad que se menciona aquí es la unidad de naturaleza, porque es comparable a la del Padre con el Hijo. Unidad por la que Jesús oró entre sus discípulos. Tiene un ejemplo, así como el Padre y el Hijo son uno, ojo, pero no el mismo. Tampoco la verdadera unidad cristiana significa uniformidad o unidad de estructura. Entonces, ¿una familia está unida porque todo el mundo anda junto? No, no necesariamente. La unidad no es igual a uniformidad.
significa unidad de corazón, significa unidad de propósito y significa unidad de destino. Y yo les voy a hablar de esa unidad misteriosa que trasciende lo físico. Hace una semana estábamos en la intercesión de la madrugada y yo ese día me levanté a orar a las 3 de la mañana y la oración es a las 4 de la mañana. Se me pasó el tiempo, tenía en silencio el teléfono, no escuché a las 4 la oración y yo me pasé de largo haciendo mi oración personal. Y yo seguí orando, pero mientras yo oraba entré como en un momento en el que no sé si estaba dormida, despierta, cómo era ese momento, pero yo estaba tan consciente de que había una mujer orando y yo la escuchaba orar y yo apoyaba y yo decía sí, amén, sí, amén. Y oraba y esa mujer, después que pasaron los días me enteré que era una hermana que estaba apoyando la oración, orando, no sé si era por nosotros, pero yo apoyaba en el espíritu y no estábamos juntas y no estaba conectada ni siquiera por el teléfono. Ese es el tipo de unidad que Dios está buscando en la iglesia. No es el de estar juntos, porque aquí podemos estar juntos, pero no estar unidos. Un hogar puede estar juntos, pero no puede estar unido. Una iglesia, una empresa, es esa unidad mística, como la de Jesús con el Padre, lo que el Señor quiere que su iglesia tenga y por eso oró. Esa unidad que conecta corazones, que conecta visión, que me uno al propósito, que me uno al sentir. Tenemos este proyecto como hogar y como familia. Yo hago esto, tú haces esto, pero todos estamos conectados. Y saben, una iglesia así es fuerte y el diablo no puede entrar. Un hogar así es fuerte y el diablo no puede destruir. Si el diablo logra dividir, gobierna, trae divorcio, trae destrucción, destruye tus hijos, destruye tu iglesia. Por eso Jesús lo entendió y oró para que fueran uno. Y hermanos, estar unidos significa ser uno como Dios. Significa reflejar la imagen de unidad de Dios. Y es algo que trasciende la esfera física. Pero también Jesús oró. Otro motivo que tuvo para orar por sus discípulos fue para que estos fueran guardados en victorias o salvos de las fuerzas del mal. El mundo, mis hermanos, la carne, el diablo, son tan poderosos, son tan persuasivos, son tan seductores que necesitamos ser rodeados de oración para ser guardados por Dios. Entonces Jesús dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ya vamos para la segunda petición que Jesús hace por sus discípulos. Primera, para que sean uno. Segunda, para que Dios los guarde del mal. Hay una realidad espiritual. Hay una realidad en el reino de los cielos. Todo lo que se ve está gobernado por lo que no se ve. Y nosotros a veces vivimos tan distraídos y mirando todas las cosas desde el mundo físico que no nos damos cuenta lo que hay detrás, las esferas de maldad. Jesús entendió que sus discípulos iban a enfrentar una batalla campal contra las tinieblas. Miren, el diablo mismo estaba respirándole en la nuca a Jesús. El diablo mismo estaba al acecho mirando todo lo que Jesús estaba haciendo y Jesús entendía eso. No es que el diablo tenga más poder, pero él siempre va a estorbar. Y como encuentre áreas debilitadas en nuestras vidas, como nos encuentre en bajonazos espirituales, va a aprovechar cualquier espacio y cualquier oportunidad para destruir y truncar el propósito de Dios. Por eso Jesús estaba preveyendo eso. Jesús estaba adelantando. Jesús sabía
la división. Segundo, las fuerzas del mal. Mis hermanos, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La primera cosa esencial en que debemos fijarnos es que Jesús no le pide a Dios que sacara a los discípulos de este mundo. ¡Qué chévere! Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, el camino fácil es, me voy. Pero, mis hermanos, usted le saca el cuerpo a las dificultades, tiene que salir del mundo. ¡Del mundo! Porque en el mundo entero, donde usted vaya, ay, me quiero ir a vivir a Norteamérica, a vivir el sueño americano. De aquí fue una hermana sorda de la iglesia, fue a Estados Unidos y vino echando peste, diciendo, qué horror. Las personas del mismo sexo van así, se besan delante y eso es la normalidad. Me sentí en Sodoma. Y nosotros creemos que Colombia es el peor de los países y queremos salir corriendo. Mis hermanos, Jesús no le pidió a Dios que sacara a sus discípulos del mundo. Como me dice alguien, aterriza. Bienvenida a la realidad, al planeta Tierra. Vivimos en un mundo donde tenemos que enfrentar situaciones difíciles, problemas, conflictos a diarios. Corre por tu vida. La primera cosa esencial es esa, que Jesús no les pide al Señor que quite a sus discípulos del mundo. Él no pidió para ellos una posibilidad de evasión. Señor, no les permitas vivir un sufrimiento. Señor, no les permitas llorar. Señor, pobrecitos. No, Señor. Sino lo que quería era que ellos alcanzaran victoria espiritual. Es por eso que les dicen, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. En otras palabras, dales la victoria espiritual sobre las fuerzas de maldad. La clase de cristianismo que se refugia en conventos o en monasterios no le habrá parecido a Jesús cristianismo. Él insistía que es en medio de las vueltas y las revueltas de la vida donde se tiene que vivir el cristianismo. El cristianismo no es ausencia de problemas, sino victoria espiritual en medio de ellos. Ay, es que desde que estoy en la iglesia es un problema y otro problema. Bienvenido. Bienvenido. Porque es que el maestro que tú sigues vivió cosas peores. Y él dijo, todo el que me quiera seguir a mí, cargue su cruz y sígame. Nosotros a veces no queremos pagar el precio. Queremos que todo sea color de rosa, que haya ausencia de conflictos, que haya ausencia de problemas. Y eso es una triste realidad. Y eso es algo ilusorio para el que pretende tal cosa. Sino que nos lo digan nuestros hermanos en Uganda. ¿Cuántos nos han demostrado que no hay gloria sin cruz y que no hay victoria sin sacrificio? Por supuesto que se necesita orar, meditar y retirarse a puertas cerradas, a estar a solas con Dios. Pero estas no son cosas que no son el fin de la vida, sino medios para alcanzar un fin, que no es otro que demostrar la vida cristiana en los trabajos y las pruebas de la vida en el mundo. Mis hermanos, el cristianismo no se propone retirar a nadie de la vida, sino equiparle para vivirla mejor. No nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para resolverlos. No nos ofrece una paz fácil, sino una milicia victoriosa. Y si no, mire todo el libro de Josué en estos días. Les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómenla la tienen? No. Conquisten. Peleen. Aún ayer a Caleb, que pidió la heredad de Hebrón. Sí, tómala, pero allá hay gigantes. Tienes que conquistarla. Mis hermanos, no, Dios no nos ofrece una paz fácil, sino una milicia victoriosa.
ya Él te dio armas. Y esas armas, Él te dio la victoria en la cruz. Hace más de 2000 años se exhibió al diablo y triunfó en la cruz. Ya la victoria la tienes, pero la pelea tienes que hacerla. No nos ofrece una vida en la que se evitan y evaden los conflictos, sino en la que se soportan y conquistan. Y aunque el cristiano no es del mundo, en el mundo es donde tiene que vivir el cristianismo. No se debe desear abandonar el mundo, sino conquistarlo. Nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte de él o del mal. Y ahí es donde quiero hacer el paréntesis. No, estamos en el mundo, por eso yo tengo que vivir la vida loca, porque el cristiano es del mundo. No, señor. Significa que nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte de él o del mal. Así como el barco que está en el océano, pero sin permitir al océano entrar al barco. Si fuéramos quitados del mundo, mis hermanos, eso sería el desastre de la humanidad. Si fuéramos quitados del mundo, el mundo se sumiría en la oscuridad y perecería. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, así que brillen. Si fuéramos quitados del mundo, el mundo no nos tendría como testigos para ser un medio de salvación para ellos. Así que ganen a otros para Jesús. Y dejen de estar diciendo, no quiero este problema. Señor, ven por mí, llévame. Bienvenido. Jesús no nos ha pedido que nos quiten del mundo, que nos eviten los problemas, que nos evite Dios el sufrimiento. No, Señor. Si fuéramos quitados del mundo, no veríamos que hay aspectos de la sabiduría de Dios, poder y gracia que son mejor apreciados en la tierra que en el cielo. Así que vean la gloria de Dios. Si fuéramos quitados del mundo, se nos negaría el lugar para prepararnos para el cielo. No hay purgatorio. Nuestra preparación es ahora. Así que prepárate para el cielo. Si fuéramos quitados del mundo, no podríamos mostrar el poder de la gracia de Dios para preservarnos en medio de la dificultad. Así que continúen. Job, Moisés, Elías y Jonás, todos oraron para ser quitados del mundo, pero Dios nos respondió. Él también quiere que nos quedemos en el mundo para completar la obra que nos ha dado por hacer. Si tú estás en el mundo es porque Jesús tiene un propósito contigo. Sigue la tarea, pelea la batalla, no evades los problemas, no salgas corriendo a las primeras porque es que en la iglesia todo el mundo se está viendo, es porque las sillas están vacías. No, el Señor no te está diciendo que no van a haber problemas, te ha dicho pelea, que la victoria ya te la he dado. Sino que los guardes del mal. Jesús definitivamente quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos marcados por el mal. Jesús no oró para que fuéramos removidos de la batalla, sino que para que fuéramos protegidos y fortalecidos en ella. Los creyentes tenemos que enfrentar la batalla contra el mal. Y el mal tiene un jefe, y es el diablo, el príncipe de este mundo, que le respiraba a Jesús en la nuca, pendiente de todo. Jesús sabía que sus discípulos tendrían una batalla campal que librar con las tinieblas. El maligno actúa con frecuencia en medio del odio y él dijo, todos se levantarán y el mundo entero los aborrecerá, porque ustedes no son del mundo, aunque están en el mundo. Jesús oró para que los suyos fueran guardados del mal, del mundo que gobierna, de todos los malvados planes y las estrategias, guardados del mal y de la apostasía, guardados del mal y de la mundanalidad, guardados del mal y de la falta de santidad. No es que sean guardados del mal de los problemas o de las dificultades, sino del mal que agobiaba a la humanidad. Mis hermanos, y en tercer lugar, Jesús oró para que
que sus discípulos fueran guardados en santidad y en verdad. Hay una inminente necesidad de oración ante el peligro que pueden generar los acercamientos cerrados a Dios. Los discípulos tendrían que enfrentar un contexto judío religioso con muchos errores doctrinales, con mucha religiosidad y legalismo, que rechazaron al Mesías, que no entendieron el tiempo de la visitación del Señor por su ceguera religiosa, que ligaban la santidad a la letra, pero sin corazón y sin entender el espíritu de la ley, que limitaban la santidad al cumplimiento de normas externas. Por eso Jesús les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las palabras que Jesús les había enseñado a ellos eran espíritu y eran vida y eran los que las iban a capacitar para que ellos se consagraran a la tarea. Esa santidad tiene que ver con santidad y limpieza, pero también tiene que ver con esa consagración para el servicio, porque así es como termina el texto diciendo, yo los envío a ellos. ¿Cuál era la preocupación real de Jesús? La misión y la protección de los suyos para cumplirla. Por esas palabras que Jesús le había hablado a ellos, los cuales ellos habían creído, serían las que le darían la facultad, la capacidad y la autoridad para continuar la tarea. Hermanos, donde hay divisiones, competencias, pleitos, contiendas, la causa del evangelio de Cristo está en peligro. ¿Por qué el diablo ha logrado triunfar y dividir? ¿Por qué las tinieblas se han apoderado de nuestra nación? Y todas estas ideologías han cobrado fuerza. Porque la iglesia del Señor está en partidismos, pensando en mi denominación, pensando en que yo soy la más grande, pensando en que yo soy la que tengo más éxito, en que yo tengo más seguidores, en que aquí se predica mejor, en que este pastor viste mejor, en que esta iglesia es la más espiritual, en que esta es pecadora. Mis hermanos, la tiranía, los partidismos y las divisiones, lo único que truncan es el crecimiento de la iglesia y de la obra de Dios. La unidad espiritual nos guarda de la división. Nos ayuda en nuestra santificación porque revela la imagen del Dios que es uno. Uno en propósito, uno en espíritu. Crea un cerco alrededor nuestro para que el maligno no pueda llegar. Cuando algo está perfectamente adherido, es indivisible. Cuando tú estás adherido a Cristo, cuando ese cerco de protección del Señor está sobre tu vida, ninguna acechanza del diablo te puede tocar. Hace unos días tuve un sueño donde veía a un brujo atormentando a mi esposo y él me decía, Laura, cuando me levanté ese día, el primer versículo que Dios me dio fue, yo te guardo. Salmo 121, 5. Dios hace un escudo y un cerco alrededor de ti. El Señor es tu guardador. Mis hermanos, Dios te está guardando. Ya hay una oración de protección que hace más de 2000 años Jesús hizo por ti. Y hoy hay un llamado de Él. Guárdate. Dios, guárdalos de la división. Guárdalos de las fuerzas del mal. Y guárdalos del error. Santifícalos en tu verdad, que tu palabra sea el motor que rija a ellos para que ellos sepan discernir el error de la verdad. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien lleva a los hombres en su corazón e intercede por ellos. Nos da ánimo y confianza saber que Dios está vigilando nuestras vidas como un centinela para mantenernos a salvos del mal. Dios ha hecho un cerco de fuego alrededor de los tuyos. Y si tú te mantienes en Jesús, el diablo no tiene por qué tocarte ni a ti ni a los tuyos. Enfócate en la misión.
Sigue el ejemplo de la pasión de Jesús, que aún estando a punto de ser sacrificado, lo que hizo fue preocuparse por el futuro de los suyos. ¿Sabes? Él entendió que habían cosas que podían obstaculizar la misión. Y esas cosas eran las divisiones, el maligno y el error y la falta de consagración en la tarea. Pero hoy hemos entendido que Jesús nos salvaguarda y nos capacita para cumplir la misión en esta tierra.